Capítulo 1. El poder de la credibilidad. Para empezar a hablar, seamos éticos. Busquemos en el rico mundo del fútbol una imagen digna para iniciar este capítulo. Nadie mejor para interpretarla que un futbolista que es la leyenda del Real Madrid y que le sobra autoridad moral, aunque solo sea porque regaba su sudor en los campos que pisaba. Alfredo Di Stéfano. En cierta ocasión, mientras veíamos juntos un partido del Real Madrid, Alfredo se empezó a remover inquieto en el asiento ante la falta de participación de un jugador. Le ponía enfermo su escaso número de intervenciones en el partido, y como siempre ha sido su costumbre, empezó a darle instrucciones desde su asiento con su innegociable acento argentino. «Pedila, mostrate, no te escondas». Todo eso acompañó de algunas que otras destacadas y de calificaciones porque no podía esconder su enfado. De pronto su prodigiosa memoria recordó una lección que desde entonces guardó como la expresión más perfecta de todos los que conocemos como vergüenza deportiva. Cuando yo pasaba 10 minutos sin tocar la pelota, dijo, miraba a la tribuna y me preguntaba, ¿qué estará pensando toda esa gente de mí? Si aquellos aficionados hubieran sabido lo que Alfredo le pensaba por la cabeza en ese momento, con toda seguridad hubieran pensado de que él era un futbolista y una persona con los pies en la cabeza. Porque ahí es donde empieza la ética, en el respeto al otro. Muchas veces la fuerza de la dignidad y de la credibilidad es más fácil encontrarla en historias así de pequeñas, que sin embargo supieron construir leyendas así de grandes. Del conocimiento a la integridad. Hay un tipo de credibilidad que resulta indiscutible, la que da el conocimiento. Al que sabe siempre se le respeta, el que sabe siempre capta la atención. Pero en este capítulo quiero poner en el foco en otro aspecto igual o más importante, el de la autoridad moral. Un tesoro, una larga y minuciosa conquista que se construye durante años y que sin embargo puede perderse en un instante. La credibilidad es la consecuencia y la recompensa de una trayectoria impecable desde la perspectiva ética. Aprendemos emulándolo y solo se imita de quien se admira. De hecho, pocas cosas son tan dignas de ser admiradas como las conductas nobles. De ese delicado material está hecho el liderazgo moral. Tan delicado hay que insistir que basta que con solo traspié para que la confianza se haga pedazos. No se trata de una condición laboral, sino de una característica personal. A nadie se le ocurrirá pedir un aumento de sueldo por ser honesto. El entrenador argentino Marcelo Bielsa, con su obsesión ética como imprescindible bagaje personal, dice, y con razón, que los valores son universales y que no necesitan ser revalidados por los resultados para que se consideren auténticos. Hace bien en aclararlo porque en el fútbol los resultados son un gran manipulador de realidad. Si en cualquier profesión es difícil discutir con el éxito, en el mundo del fútbol resulta imposible. Que gana disimulando por todos los defectos y no necesitaría ningún esfuerzo porque para sus trampas de producirse sean consideradas como una prueba más de la singular inteligencia del entrenador. Pero aquellos que necesitan pruebas fehacientes de practicar y la practicidad para darle el valor a las cosas harían bien en atender los beneficios de la ética a medio y largo plazo. Hay evidencias claras de que en países donde existe un mayor grado de confianza en las instituciones y en la integridad de los gestores, la posibilidad de éxito crece exponencialmente. Un monumento invisible. Si vamos hablando de dignidad, merecemos un homenaje al holandés Frank Rijkaard, quien dio auténticas lecciones de deportividad cuando dirigió al Barcelona en el 2003 al 2008. Un entrenador respetuoso hasta la ingenuidad con el medio futbolístico, en el que él creció, educado hasta el martirio, con los periodistas a los que él padeció, y resistente hasta el heroísmo, con la defensa de la dignidad de su cargo. Pocas veces se ha visto a una persona que haya dado tanto y que a cambio haya recibido tan poco. La desproporción de la recompensa tiene que ver con el desgaste productivo por la derrota final de su ciclo. Pero, en mi opinión,
Fue precisamente el derrumbe de su proyecto el que lo agigantó como figura. Su imagen se presentó en el Santiago Bernabéu el día que Barcelona se hizo en el pasillo del Real Madrid como el campeón de la temporada 2007-2008. De pie, erguido, aplaudiendo al rival por antonomasia del club al que él representaba. Es un monumento a la dignidad, monumento que no existe ni existirá en el recuerdo común de los aficionados porque el olvido devora a quien pierde. Mientras Ricard estuvo al frente del Fútbol Club Barcelona, honró los valores del deporte, respetó el estilo de su club, levantó 2 ligas y una Copa de Europa. Luego llegó a la decadencia con toda su agresividad a cuestas, pero jamás dejó de ser una persona honesta, un profesional impecable dentro de un estilo personal poco ruidoso, que nunca pretendió robar el protagonismo de los jugadores. Más atrás en el tiempo, en el Real Madrid, Luis Moloney se manejaba con una discreción y una deportividad parecida, no obstante tuvo siempre la inteligencia de marcharse antes de que lo alcanzara el declive. Yo lo disfruté en 1 o 2 aterrizajes forzosos en el primer equipo, la temporada 84-85 y 85-86, y valoré mucho la nobleza de su estilo de dirección, del que hablaré más adelante. Dividir el mundo en ganadores y perdedores es una tendencia que el fútbol ha incluido en sus códigos, pero siempre hay que saber reconocer el esfuerzo de aquellos hombres que en el éxito y en el fracaso elevan la cantidad ética del deporte y por extensión la calidad ética de la sociedad. La credibilidad se alimenta de valores. La autoridad moral se construye con pequeños y discretos materiales, como esa coherencia elemental que consiste en hacer lo que se dice y lo que se va a hacer, o en la cultura del esfuerzo, que solo se desliza desde las capas más altas hasta las más bajas, o en recetas tan simples como la de exigirle al profesional porque es un imperativo laboral, o respetar a la persona porque es un imperativo moral, o entender o hacerte entender que los derechos son respetables, pero hay deberes para hacerlos respetar. Todo esto no tiene importancia para aquellos que desprecian el futuro con la impaciencia de obtener beneficios a corto plazo, para aquellos que se ven a sí mismos como predestinados y que anteponen su propio prestigio al de la empresa, o para los que pretenden fortalecer su poder pisoteando la dignidad y los derechos de su gente. Cuando se está frente de una organización es imprescindible administrar un básico sentido de la justicia, y la justicia tiene un solo modo de premiar y castigar, atendiendo a los méritos. Lo contaré desde un defecto, apelando a la más lejana anécdota de mi época de jugador. Un gran entrenador al que le perdonaré el nombre, reunió a todos los jugadores después de un mal partido. Yo había sido suplente y como el equipo no había respondido, tenía alguna esperanza de alcanzar la titularidad. El discurso del entrenador fue apocalíptico para todo el mundo, pero muy especialmente para el jugador que ocupaba mi puesto, al que acusó de no tener suficiente actitud y de ser poco aplicado con las instrucciones que había recibido, de haberlas completado una actuación lamentable. A estas alturas yo me veía en el próximo partido con la camiseta de titular puesta, pero el entrenador cerró el discurso de modos descortesantes. Lo que ocurre es que usted sabe que es mi debilidad y que juegue bien o mal, al siguiente partido va a seguir siendo titular. Como resulta fácil suponer, me quité de inmediato la camiseta imaginaria que me había puesto. Mi sensación fue la que me quitaba para siempre. Una declaración de incondicionalidad es siempre una mala idea, pero si de verdad se trataba de una debilidad y pretendía declararla para fortalecer la confianza de su mejor delantero, debió hacerlo en privado, porque desde el mismo momento en el que lo hizo público, a los que luchábamos por un puesto en esa ocasión nos quitó toda esperanza de hacer útil nuestro esfuerzo. No me considero una persona rencorosa, pero han pasado varias décadas desde aquel episodio y, como pueden comprobar, no lo he olvidado. Es la razón muy simple porque tenemos una buena memoria para los actos de injusticia. Ganar también debe ser un triunfo moral. Es imposible que disfruten del proceso aquellos que aspiran a ganar de cualquier modo.
Gané, soy feliz. Perdí, soy infeliz. También la sociedad suele ser muy cruel y cambia su mirada en función al resultado. Perdió, lo culpo. Ganó, lo perdono. Aún con el peso de esta evidencia, debemos entender que el camino en que se elige para acceder al éxito tiene que ser noble y tiene que ser un posible seductor, como no valorar el juicio final. Los resultados empleados para alcanzar el triunfo. Ganar debe ser una aspiración que comprometa todas las fuerzas de nuestra personalidad. No hay duda sobre ello cuando hablamos de un juego competitivo. Pero cuando la aspiración de jugar es superada por la de ganar a cualquier precio, se determina barriendo con todos los valores de referencia. He sido testigo en muchas ocasiones de cómo esa desesperación trastorna a la gente en apariencia inteligente hasta límites inconcebibles. Cuando se cae en esa cobardía moral, es imposible recuperar la credibilidad del liderazgo. En España, los agrios clásicos disputados entre el Real Madrid y el FC Barcelona estuvieron a punto de romper la magia de la selección española. En medio de sus grandes triunfos internacionales, bastó con que Iker Casillas y Xavi Hernández hablaran por teléfono para reconducir la estupidez de ese extravío hacia el sentido común para el que el fútbol recupera su integridad. El abrazo entre los dos futbolistas se prolongó hasta la obtención del Premio Príncipe de Asturias. A la concordia. La firma de la paz en ningún momento se hizo que se resistiera la competitividad que es propia en las extremas rivalidades en todos los Madrid-Barça. Casillas y Xavi se matan defendiendo sus respectivos clubes, y cuando terminan el partido se dan la mano. No parece que ese gesto encierre una traición a sus respectivas patrias futbolísticas. Lo que sí lleva implícita una actitud es un mensaje de sana deportividad que no tiene nada que ver en malos tiempos de crispación. Si para ganar vale todo, para justificar el triunfo también. De modo que cuando perdemos de vista los valores, no solo se pone en peligro el juego, sino que también se prostituye el debate. Cuidado, porque si aceptamos la famosa frase, hay que ganar como sea, no estaremos lejos de proclamar viva la corrupción. En ese mundo de la empresa, por las consecuencias sistemáticas de la economía global, y en el mundo de fútbol, por las infinidades ramificaciones mediáticas de cualquier palabra, anécdota o situación, las conductas amorales se propagan como una peste. Solo una ética excepcional puede estar a la altura de un peligro también excepcional. La responsabilidad de los deportistas en este punto es muy importante, desde el momento en el que la condición de los héroes se convierten en modelos de conductas. ¿Cómo no va a resultar influyente el equipo y el ejemplo de los hombres admirados por millones de años en todo el mundo? Los ídolos de masas tienen que saber que las buenas acciones son tan contagiosas como las conductas amorales. La credibilidad tiene que cumplir con los más elementales códigos éticos, pero dentro de la organización con proyección mediática pasa a convertirse en un ejemplo que mucha gente y sobre todo los jóvenes llevarán a sus modos de vida. ¿Cómo no exigirles a los clubes de fútbol con la importancia social que ha adquirido unas normas de comportamiento que resulten edificantes? Vivimos en un momento en el que la gestión de grandes entidades deportivas es un gran centro de interés público. La misma obligación le cabe a toda empresa que quiera ser influyente y aspire al compromiso social, no para fortalecer el marketing, sino desde la sana convicción altruista. Hay que sospechar siempre de aquellas personas o empresas que tienen la tentación de convertir la ética en un soporte publicitario. En épocas de crisis, la sociedad abomina las oportunidades de codiciosos y gira la mirada de un modo natural hacia modelos de comportamiento transparentes, respetuosos y con las elementales leyes de la buena conducta y libres excesos. Aunque sea solo por nuestro interés en ser reconocidos como una organización ejemplar, el radar de la conciencia de los grandes líderes debe estar siempre activado. Solo aquellas organizaciones que convierten la ética en uno de sus pilares fundamentales estará fomentado al ambiente de confianza, responsabilidad y respeto que a la larga será indiscutible potenciador del éxito. Y el ganador es Colón. No siempre es así.
Hay quienes exhiben sus carencias éticas, conscientes de una forma y que forman parte del contexto en el que se prestigian más a la picardía que a la honestidad. Lo peor es que se puede hacer con ese tipo de personajes es reírse de las gracias. Hace relativamente un poco de tiempo, en caso en el que ya era el siglo XXI, el ministro de Educación de una provincia argentina invitó a un prestigioso entrenador para que expusiera su punto de vista sobre el deporte a un grupo numeroso de escolares premiados de distintos méritos académicos. El ministro dio por descontado que el popular entrenador hablaría de un tema esencial para la gente joven, los valores. El invitado, tratándose de una convocatoria de cariz educativa, empezó midiendo el nivel cultural de la audiencia con una pregunta accesible. ¿Quién descubrió América? Los niños, estimulados por la fácil pregunta y la presencia de un hombre tan famoso, tronaron la respuesta: ¡Colón! El entrenador quedó contento con el resultado y siguió adelante con esta vez con una pregunta de un mayor grado de dificultad. ¿Y quién llegó segundo? Los niños no estaban preparados para tanto rigor y se empezaron a mover incómodos en sus asientos. Uno dijo con voz casi imperceptible: Pinzón. Casi le faltó seguridad que no encontró ningún eco. El entrenador estaba encantado porque esa ignorancia encajaba con la perfección de su teoría. Ven, solo nos acordamos de los que llegan primero. Por eso les digo yo que lo único importante es ganar. Al sagaz entrenador solo le faltó decir que Pinzón debió de matar a Colón para ser reconocido por la historia. El ministro de Educación lo suele contar sin lograr salir de una duda trascendental: reír o llorar. Yo elegiría llorar, porque hay que insistir. Reír en estas gracias es una irresponsabilidad que nos convierte en cómplices. No hay grandeza sin ética. ¿Cómo no considerar la ética como parte esencial del liderazgo? Como deportistas, somos responsables de los ejemplos, pero también los grandes líderes tienen que responder por sus actos. La egolatría, la codicia pura han llevado a la humanidad hasta el absurdo de hacer convivir fortunas obscenas con millones de personas que se mueren de hambre. Los privilegiados, en su gran mayoría, permanecen indiferentes al drama que eso supone, y en muchos casos pretenden ser referentes. Están tan alejados de la realidad, tan aislados de las consecuencias morales de sus acciones, que no les avergüenza enriquecerse pisoteando derechos y personas como si fueran escalones útiles para su ascenso al triunfo. El economista Jeffrey Sachs, en El precio de la civilización, lo dice así: bajo la crisis económica americana subyace la crisis moral. La élite económica cada vez tiene menos espíritu cívico, una manera educada de tratar a las auténticas mafias que hacen pagar sus deslices a millones de indefensos. La amoralidad es una peste que no solo ataca al mundo de los negocios, y en el panorama científico, donde se supone que el rigor es una cuestión medular, los fraudes en esta materia de investigación se han multiplicado por 10 en los últimos años. Ahí está otra vez la soberbia y la voracidad luchando por recibir el conocimiento. Este reconocimiento no es válido y no importa el ámbito donde habita el hombre. Esas debilidades ponen en peligro la integridad de una empresa, ciencia, empresa, política y también deporte. Nadie quiere un lugar en desventaja, y como todo el mundo da por supuesto que el rival sí puede estar dispuesto a hacer trampas, se termina cayendo en la corrupción y empieza siendo pequeñas, porque si quedan impunes el tiempo va agrandando hasta resultar escandalosas. Un líder deshonesto hace peores personas a todos los que lo rodean. Ética, la acción y el discurso. El 7 de enero del 2012, Vicente del Bosque recibió el Balón de Oro de la FIFA como mejor entrenador del año, un premio merecido y dignificado por un discurso que reparó en que nadie reparara. Dejo una pequeña reflexión, dijo Del Bosque. Todos los que estamos en el fútbol y sentimos fascinación es porque queremos ganar. Pero estamos obligados a defender el fútbol, cuidarlo, mimarlo, trasladar la mejor ética y conducta personal. Bien dicho, la defensa de nuestro equipo es, por muy apasionada que sea, no le autoriza el poner en peligro la decencia del fútbol. La pelota no se mancha, dijo Diego Maradona el día que se despidió del fútbol en calidad de jugador.
Quizás la primera lección que debería recibir un directivo de fútbol debería ser la siguiente: el fútbol es más importante que mi equipo. De seguirse esta regla a largo plazo, se estaría asegurando de esto. El fútbol ha resuelto problemas de violencia fragante porque los deportistas y protagonistas se sienten vigilados por el infinito ojo televisivo, de modo que muchos jugadores moderaron su conducta en el temor de ver dañado su prestigio y no por efecto de una mayor madurez ética. Porque con el tiempo los jugadores y periodistas y hasta aficionados nos hemos vuelto más laxos a la hora de aceptar las disimulaciones de penaltis o los descarados agarrones en el área. La deslealtad contenida a la petición de una tarjeta a un colega o las faltas tácticas que en el colmo del cinismo hemos acordado llamar faltas inteligentes, por no hablar de los casos de dopaje de partidos cuyos resultados se deciden en despachos o de jugadores implicados en casos de apuestas. Otra vez el fútbol, juego que forma parte de otra realidad como perfecto simulador de la realidad pura y dura. Se trata de denunciar, de poner en evidencia de estos serios, de ser serio y de no permitir la impunidad. No soy inocente, la mano de Dios, bautismo que le puso aún más ingenio a la colosal picardía de Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, es un símbolo de los eufemismos que empleamos para disfrazar las conductas difíciles de defender desde el punto de vista ético. La definición fue tan genial como el gol, porque no intentaba más que subrayar la justicia de la acción. Para un argentino, la regla no violada no era más que un castigo que Inglaterra merecía, por lo tanto quedaba ampliamente justificada. El gol nos ponía ante una contradicción ética porque por un lado transgredía la regla, pero por otro nos ponía ante un concepto moral, la justicia. Las heridas de la guerra de las Malvinas estaban todavía demasiado frescas, y el fútbol era el territorio perfecto para compensar aquella humillación patria. Pero, ¿qué habría pasado si Diego hubiera sacado al árbitro del error? Podemos imaginar que todo el tipo de consecuencias, que la Argentina más ultra no se habría perdonado nunca, que habríamos puesto en peligro la brutal alegría de ganarle a Inglaterra, más tarde de ser campeones del mundo, incluso que Maradona sería menos ídolo de lo que es hoy, o quizás un acto de tal entidad hubiera contribuido a hacer un país mejor, porque la fuerza simbólica de episodios tan potentes puede llegar a modificar la sociedad. Lo digo 25 años después y considerándome cómplice de aquel célebre acontecimiento, porque si no fui el primero, seguramente fui el segundo en llegar a abrazar a Maradona tras el gol. Seducir con la ética. Siempre he creído que ponerse al servicio de una idea noble y de ser liderados por un entrenador que aspire a una grandeza es un privilegio con una enorme fuerza motivadora. He admirado como jugador la singularidad del discurso de César Luis Menotti. Salir a jugar un partido para defender la dignidad de la historia del fútbol de nuestro país, para representar nuestros propios sueños y las ilusiones de la gente que nos viene y nos quiere y nos admira, pero también como expresión artística de las clases menos favorecidas, como un modo de vida llevado al juego, como manifestaciones de valentía y nobleza. Cada una de esas frases exalta el orgullo del aprecio por todas las cosas bien hechas, la digna representatividad. ¿Cómo no se va a sentir el compromiso cuando defendemos los valores que nos dignifican como seres humanos? Con la grandeza de este discurso, es muy difícil alcanzar la grandeza de conducta hasta la grandeza del juego. El fútbol es un juego infinito en el que cabe toda la complejidad humana, desde los grandes valores hasta las más pequeñas miserias. Que entrenadores que son auténticos maestros de vida ayuden a iluminar la parte más noble del juego. Serviría para que mejorar primero a los hombres que lo juegan y después al juego mismo. Y finalmente a todos aquellos a los que arrastra la pasión del fútbol. Tengo a Marcelo Bielsa por un héroe de este particular apartado. Sí, héroe, porque cuesta mucho trabajo ser un tipo honesto, serial, cuando la picardía propone atajos
muy tentadores hacia el éxito, atajos que ya quedó dicho, muchos casos son festejados por parte de la opinión pública. Sus equipos en las buenas y en las malas son generosos, atrevidos, respetuosos con el reglamento. En cuanto al discurso de Bielsa, suele ser brutalmente sincero en cuanto a ningún problema de catalogar. De injusto, un buen resultado porque prefiero desprestigiar a la mentira, o hacerse responsable de un mal resultado porque no supo interpretar correctamente las señales del partido. Que lejos de estar de estas situaciones, en las que aquellos se apropian de los éxitos y asignan al fracaso a los demás. Cuando hablamos de Bielsa lo hacemos con un hombre que después de haber zarandeado a un jugador al que acusó de falta de profesionalidad, provocó una rueda de prensa para reconocer que se había comportado como un salvaje, y tras pedir públicamente perdón se dirigió a la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, para autodenunciarse. Los agentes todavía no salen de su asombro. Ya dije que existen muchas maneras de seducir, pero seducir con la ética es más difícil y valiosa. Aunque a veces, como se puede apreciar, resulte algo extravagante. Son las grandes ocasiones las que marcan las pautas de la autenticidad de personalidad de un conductor. Por ejemplo, Pep Guardiola se hizo cargo del primer equipo del Barça, contando con una experiencia mínima, la de haber sido entrenador durante un año en el Barça B de tercera división. Debutó en la liga con una derrota frente a un rival modesto, el Numancia. En su segundo partido empató en el Camp Nou con el Racing de Santander. En esas ocasiones, apostando por un juego defensivo, en todo caso atacando más de lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero en situaciones así, la falta de antecedentes crea un clima de nerviosismo, en eso en el que el barcelonismo conoce como el entorno. El periodismo empezó a hablar en exceso de juventud y de la falta de experiencia, y hasta hubo quien llegó a decir que el Barça había cometido un error histórico contratándolo, de entrenador a quien solo tenía grandes antecedentes como jugador. Es comprensible, es lo que hubiera concluido cualquier escuela de negocios que se aprecie. Y en el tercer partido del campeonato de la Liga, Guardiola y su Barça no solo se jugaba el todo contra el todo con el Sporting de Girón, y Pep dobló la apuesta. Jugó tan ofensivo como siempre, y además insistió en darle la dirección del equipo a Sergio Busquets, que había debutado una semana antes y que hasta entonces solo había jugado en tercera división y disputado algunos partidos menores en la Copa Cataluña. Frente al Sporting, el equipo marcó 6 goles y el Barça se encontró una senda triunfal que no abandonaría en toda la temporada, pero Guardiola ganó algo más ante los jugadores: credibilidad. Pep dejó claro que sus convicciones estaban muy por encima del miedo del resultado. Demostró valentía, un valor indiscutible que llevó como bandera en los siguientes 4 años. Si el entrenador es valiente y tiene la autoridad moral sobre el equipo, el grupo entero será valiente. Guardiola dio pruebas constantes del coraje táctico durante su brillante periodo en el Barça, pero marcó la pauta de aquel día en Girón. Desde entonces no hay dudas acerca de las convicciones de Pep. Incluso cruzaron el océano. Su última visita a Buenos Aires terminó con una cena con César Luis Menotti. Guardiola se mostró cauto con respecto a su futuro porque en el Bayern Múnich, su próximo equipo, lo estaban ganando todo. Menotti lo tranquilizó: tranquilo Pep, que cuando abras la puerta del vestuario y digas buenos días, todos los jugadores ya sabrán a qué tienen que jugar. Exacto. El que se gana la credibilidad ahorra palabras. Excelencia y mediocridad siempre chocan. Fueron muchos quienes atacaron a Guardiola y desmereciendo sus 14 títulos con el Barcelona y afectando su exquisito comportamiento por la sencilla razón de que en el fútbol hay trincheras con distintos colores. No olvidemos que se trata de un juego sectario y de que el éxito a gran escala es difícil de perdonar. ¿Cómo no encontramos ninguna acusación concreta que hacer? Porque en sus comparecencias públicas se equivocó muy poco. Dijeron que era un hipócrita que no manifestaba lo que en verdad sentía, de modo que no tenía salvación. Si no era obra, era por pensamiento, pero siempre culpable.
Hay otra forma de verlo, por supuesto, que no habla del dicho público, aquello que pensaba en privado. Lejos de ser censurable, es precisamente esa contención lo que se debe resultar admirable. A sus críticos no se les ocurrió pensar que lo que había hecho o sentido de la responsabilidad y para no dañar desde su cargo la imagen institucional en el fútbol, existen en el juego el debate sobre este. En un medio tan de alta emotividad y lo segundo en ocasiones no tan más importante que lo primero, Octavio Paz lo decía así: no se sabe qué se corrompe primero, si la realidad o las palabras. En todo caso conviene estar precavido, porque en los dos campos juegan la ética y la responsabilidad. Es obvio que no solo los protagonistas marcan pautas de conducta, también los medios de comunicación tienen una obligación sustancial en la toma de posición de las opiniones públicas. Hay periodistas que cuentan el deporte de un modo superficial, entreteniéndose en lo aparente, empantanándolo en lo polémico, recogiendo del fútbol solo aquello que hace ruido y en el siglo XIX conocían como bajas pasiones. Y existen aquellos que observan la profundidad de la tendencia, que descubren la metáfora de la vida, que destila todo el deporte, resaltan la dimensión moral del juego, que son los que utilizan el deporte para hablarnos de las grandezas y las miserias humanas. No hay comparación posible entre unos y otros. Son dos mundos distintos, también los líderes merecen esa diferenciación. Algunos están hechos para hacer ruido y otros para hacer historia. La pregunta es, ¿qué podríamos sino la perfección en el intento de mejorar permanentemente al que está obligado todo lo profesional? Hay mucho escrito sobre el tema, pero coincido con Robert L. Simon, filósofo del deporte y escritor. Cuando dicen lo que se dice, hay que considerar que los deportes competitivos como una búsqueda de la excedencia a través del reto. Lograrlo es muy difícil, pero intentarlo debe ser obligatorio. Luis Aragonés y Vicente del Bosque lo hicieron con sus grandes recursos humanos en la selección española. Basta nombrar a Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi Alonso, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta. Otros entrenadores lo intentan día a día con más limitaciones y son iguales de admirables. Sobra el ejemplo y sabiendo de muchos no los nombro por medio de cometer olvidos. Siempre que se haga desde la honestidad, la responsabilidad y la valentía, la admiración hacia estos profesionales tendrá una base moral. Esto es, tendrá una base duradera. Ideas clave. La credibilidad es una condición personal que cuesta mucho conseguir y poco perder. Lo que ayuda a construir eso es lo que llamamos la autoridad moral. Es tener una pasión humanitaria que todos nos permite entender, ante lo que los profesionales tratamos con personas dignas de respeto y que se merecen un trato honesto. Un líder justo le da a cada cual lo que le corresponde, creando las condiciones adecuadas para el mérito sea premiado y que el demérito castigado. Y todos aspiramos a ganar, pero es esencial de que los recursos que utilicemos sean nobles, para que los valores de referencia se mantengan siempre como sostenes de la cultura corporativa. Pero los líderes no solo son responsables de sus actos, sino también del debate que pone en contexto. La gente reclama cada vez más con firmeza y conductas discursos transparentes. Por esa razón, la versión de los hechos, lo que hoy conocemos como el relato, se convierten en algo tan relevante como los mismos actos. No olvidemos que ha sido la codicia lo que ha devastado el estado de bienestar. La ambición enfermiza de unos pocos la tienen que pagar millones de personas. La razón suficiente para entender la ética, no solo como el arma de seducción más poderosa y noble del buen líder, sino como el primer imperativo de estos tiempos turbulentos.